Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por las peores lecturas del 2025. ¿Cómo están? Espero que bien. Preparándose para este recorrido de las peores experiencias lectoras, desde experiencias que, bueno, no es que los libros fueran particularmente malos, pero a mí no me gustaron, hasta libros que me parecieron malísimos a nivel objetivo. No voy a hacer las introducciones que suelo hacer siempre con respecto a las peores lecturas y si uno puede o no puede analizar los libros de forma subjetiva, objetiva, etcétera, etcétera. Porque ya hay muchas otras ediciones de estos top de peores lecturas y ya he hablado de esto varias veces. Pero bueno, siempre yo divido los tops entre libros que no me parecieron objetivamente malos, pero a mí no me gustaron nada, y después la parte en donde yo ya pongo un poco mi objetividad, más allá de la subjetividad hasta la objetividad, de decir este libro está mal escrito, es un mal libro, les faltan muchas cosas para hacer buena literatura. Pero esta vez, este año, va a haber algo nuevo, que es que yo este año empecé a poner las estrellas y media, cosa que yo antes no hacía. Entonces, en vez de poner 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, 1 y media, 2 y media, 3 y media. Porque había cosas que estaban ahí, en ese limbo. Entonces decidí que solamente iba a meter lecturas hasta las 2 estrellas, o sea, 1 estrella y media y 2 estrellas. Que iba a dejar de lado las 2 estrellas y media, que son, bueno, que nada, estos libros que no están en las peores lecturas porque este año decidí que fuera así, son muchos. Pero además, más allá de eso, hay muchos libros dentro de las peores lecturas. Y la verdad que llegó un punto en que dije, bueno, no todos están al mismo nivel de malestar con respecto a lo que me pasó con ellos. Voy a hacer unos premios generales, un poco como hago con las mejores lecturas. ¿Y qué es esto? Que hay 4 categorías de premios, que van a ser unos premios en donde van a participar varios libros que no me han gustado por diversos motivos, y ya va a haber uno que va a ser ganador. De todas maneras, todos estos libros que participan son libros que me han parecido malos, o bueno, que no han sido buenas lecturas para mí. No siempre malos, pero que no han sido buenas lecturas. Así que más allá de que el que gane en este momento, que es algo más subjetivo, todos estos libros no son libros que recomiende en lo absoluto. Y después, si pasamos a los premios personales, que es lo que yo siempre hacía en el top, cada libro va a tener un premio acorde al libro, y son las experiencias lectoras que realmente fueron peores. También tengo una nueva categoría. Yo el año pasado añadí la categoría de autores, así como tengo autores preferidos, tengo autores que no lo son. Y también hay una categoría nueva que tiene que ver con editoriales. Porque sí, a veces pasa que hay ciertos catálogos editoriales que no nos gustan, o editoriales que no nos gustan por ciertos motivos. Así que esas son las cosas nuevas que va a tener este top. Y bueno, espero que la pasen bien, que lo disfruten, que se rían, que no se lo tomen demasiado en serio, porque ni yo lo tomo en serio tampoco. O sea, son cosas que nos pasan. Probablemente no los libros que considero realmente malos, sino otras lecturas. A lo mejor en otro momento de mi vida me hubieran parecido diferentes, o no sé si me hubieran gustado, pero a lo mejor no hubieran estado entre las peores. Bueno, qué sé yo. Que nada está escrito en piedra, como digo siempre. Estas son cosas que van y vienen dependiendo de cómo uno está a la hora de leer. Bueno, estamos a punto de empezar. Vamos. Empecemos con los premios estos que son premios así más comunes, digamos, por decir de alguna manera, que no son específicos de mi canal. Y vamos a empezar con el tema de los autores. Es el premio a no volvería a leer este autor, porque sí, pasan estas cosas. A veces uno lee un autor, entra con el pie izquierdo, no lo quiere leer nunca más en su vida, por más que otra persona te diga, no, pero hay cosas que son más interesantes de este autor, bueno, no gracias. O autores en que uno repitió a lo largo de los años y que nunca hubo un buen resultado. Acá hay un poco de cada uno, o sea, desde autores que repetí a autores que es una única vez y ya no gracias. Y los nominados son John Lanchester, es escritor inglés, y este año leí de él El Muro y Capital, que hablé de esta novela hace muy poquito porque lo abandoné, así que está en los abandonos del 2025. El segundo nominado es el escritor argentino César Aira, del cual leí Las Noches de Flores. La tercera nominada es la escritora austríaca Marlene Haushofer, que no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, no, yo creo que hace ya 2 años, leí La Pared, o El Muro, se ha traducido de las dos formas. Y
este año intenté con La Guardilla, tampoco voy a adelantar demasiado porque va a estar en el top de las peores lecturas, o sea, estoy haciendo spoilers de todo lo que va a suceder. Así que bueno, nada, o sea, ya van, encima, lo peor de todo es que fueron dos libros muy similares, o sea, con los mismos tipos de recursos, el mismo tipo de trama, el mismo tipo de personajes, los mismos tipos de situaciones, o sea que realmente parece que pudiera escribir una única historia y encima para mí la escribe de forma totalmente aburrida, ¿no? El cuarto de los nominados es el escritor irlandés Ronan Hession con su novela Leonard y Hungry Paul. Y el último de los nominados es el escritor estadounidense Jesse Ball, que hace unos, no sé si fue el año pasado o cuando fue, leí o intenté, estos fueron 2 abandonos, Cómo provocar un incendio y por qué, lo abandoné, me pareció un libro muy malo. Y después este año intenté nuevamente leer Cuando comenzó el silencio, una novela que me parecía interesante en su argumento, porque se supone que esto lo escribió en un momento en que su mujer se enojó con él y dejó de hablarle. Entonces él tuvo que, bueno, vivir una vida de silencio. Y esto lo relaciona con otra cosa, una historia real, sucedía en Japón. No se entiende nada, no sabes qué te está narrando, no sabes cuándo va a llegar eso que dice la sinopsis. Tampoco me pareció interesante, me volvió a pasar lo mismo de que esta escritura plana. Bueno, en fin, que tampoco, no me interesa. Y la ganadora de esta categoría es Marlene Haushofer, sin lugar a duda, porque no solamente porque me aburrieron tremendamente ambos libros, realmente me parece una escritora muy monótona, o sea, leer es como chupar un clavo, sino que como me acabo, o sea, teniendo la experiencia esta segunda y veo que es exactamente lo mismo, es como un copia y pega de La pared, con los mismos recursos, los mismos tipos de personajes, etcétera, lo que comentaba recién, bueno, me doy cuenta que en realidad no tiene nada más para aportarme, o sea, no me interesan más nada los que haya escrito, me parece que todo va a ser más o menos un autoplagio. Y encima es algo que a mí no me interesa, no me interesan realmente sus historias. El siguiente premio, que es el que está por primera vez en este top, es el premio Me merezco una retribución, que tiene que ver con las editoriales. Y sí, a veces realmente los lectores, cuando gastamos dinero o gastamos tiempo en leer libros, nos merecemos que alguien nos retribuya. Pero el problema está cuando de repente te das cuenta, al ver todos tus abandonos, todas tus malas lecturas, etc., que hay editoriales que se repiten muchísimo. O sea que en un mismo catálogo ya te ha pasado muchas veces de no empatizar con el catálogo que la editorial saca o que no te guste ya directamente cosas o problemas editoriales más profundos, que eso ya es otro tema. Y la primera nominada es la editorial española independiente Alfa Decay. Este año da la casualidad de que leí 3 libros que ninguno fue de mi afición y encima 2 están en el top de peores lecturas. Uno porque no entró porque está 0,5 justamente, es un 2,5 que, bueno, lo dejó fuera, pero ahí hasta ahí. Que es el caso de Historia de una terraza, Leonard y Hungry Paul. Y el último que leí de esta editorial fue Florescencia, de la escritora sudafricana Kopano Matlwa, que, bueno, tampoco me pareció un libro interesante. Es un libro que en un principio me gustó, y después cada vez me fue pareciendo menos interesante cómo contaba lo que contaba y al final, bueno, al final lo arruinó todo. La editorial argentina, que también es una editorial independiente, Losada, con, en este caso, La luna y las fogatas, de Cesare Pavese, que no es que sea un libro que estuvo entre mis peores lecturas, ni mucho menos, sino que realmente acá hay cosas graves, realmente graves, de edición. Era una fe de rata constante, o sea, de ratas en todas las páginas, mal traducido, errores ortográficos y lo peor de todo, en los últimos 3 capítulos, directamente cierre de un capítulo, que cuando pasas al que sigue, copia las últimas 2 páginas del capítulo anterior y sigue como si nada. Bueno, un desastre. Acá no hay trabajo editorial directamente. O sea, ¿qué pasó con esto? Está bien que es barata y todo lo que quieras, pero realmente esto es una falta de respeto. Y la última editorial que participa, otra editorial española también independiente, Nórdica, con la cual yo tengo mis bastantes bemoles, porque es una editorial que no me gusta a muchos niveles, pero sobre todo que con respecto a su catálogo en general, las cosas que leo de Nórdica no suelen gustarme, salvo la colección Steinbeck, que está bastante bien. Y en este caso, fíjense todo lo que me pasó con Nórdica. Leí Ventisca, que está entre las peores lecturas. Leí Metros por segundo, que fue un abandono. Leí El autobús perdido, de Steinbeck mismo, que fue un abandono. Leí Lengua viva, que está en el top de las peores lecturas. Leí Casas, que no está en el top.
ese es un libro que me gustó, de la escritora María José Ferrada. A todo esto no he estado diciendo los escritores, los otros escritores, no importa, porque ya he hablado, voy a hablar de ellos o he hablado de ellos en Los Abandonos. Casas me pareció bien, pero tampoco es lo que más me ha gustado de María José Ferrada. Pero igual está bien, la edición está bien, es interesante. Abandoné, intenté leer Señor Kafka de Ojumires Raval, otro abandono, y leí El Festín de Babel, que está en el top de peores lecturas. Así que, en conclusión, acá no hay ganadores, eso me olvidé de decirles, no voy a elegir un ganador, sino que simplemente son estas 3 editoriales. Yo quisiera que hubiera una retribución por parte de las editoriales en cuanto a mi dinero y mi tiempo perdido. Pero bueno, sí, a veces pasa. No quiere decir que no vaya a volver a leer nunca más cosas de Nórdica, ni de Alpha Decay, ni... Bueno, de Losada sí. De Losada nunca más voy a volver a leer nada. Eso ya lo tengo totalmente decidido, porque esto realmente... Si alguien tuviera que ganar, digamos, este premio sería Losada, indudablemente. Pero simplemente las traigo para comentar que a veces pasa esto, de que uno no empatiza con los catálogos editoriales. Así como hay editoriales que te encantan y todo lo que lees, o la mayor parte de las cosas que lees te gustan mucho. Pero en el caso de Nórdica particularmente, bueno, son muchísimos libros. También es cierto que, bueno, ella edita más cantidad de cosas que las otras editoriales que traigo. Bueno, que Losada no. Y que en general a mí me suele pasar con Nórdica que pienso que me puede llegar a interesar el catálogo, pero en general no. Y este año, porque dije, no puede ser, voy a hablar de esto porque es notoria la cantidad de libros que he abandonado o que están en el top de peores lecturas. Pero años anteriores me ha pasado esto con Nórdica muchas veces. Bueno, seguimos con estos premios nuevos, digamos, que son premios en donde participan varias lecturas, varios libros, y que, bueno, algunos van a tener el honor de darse el premio. Y empezamos con Premio a la Polera Sin Mangas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un absurdo. Y en esta categoría compiten 10 días en Re, del escritor argentino Sergio Vizio. El otro nominado en esta categoría es Historia de una terraza. Y el último nominado en esta categoría es Membranas, del escritor taiwanés Chita Wei. Membranas. Bueno, a ver. Esta fue una lectura conjunta que hicimos con Diana, que no nos gustó a ninguna de las dos. Y que además las dos íbamos con mucha... expectativa, podría decirse, no sé si tanta expectativa, pero con la idea de que podía gustarnos mucho porque lo habíamos visto muy bien reseñado en muchos canales. Y bueno, es ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, a Diana también, dijimos que bueno. Además es particularmente una de las primeras obras muy reconocidas dentro de la literatura queer, literatura en la cual yo no tengo ningún tipo de experiencia, así que tampoco puedo decir, bueno, sí, está dentro de las temáticas de la literatura queer, no tengo idea. Yo fui como un neófito a leer esta obra porque me parecía interesante el planteo, que supuestamente es una sociedad que, como la Tierra colapsó, como siempre en estas distopías, es una distopía, por X motivo fuere, se van a vivir al fondo de los océanos. Y bueno, la tecnología les permite, por supuesto, subsistir y lo que significa una sociedad en el fondo de los océanos que de todas maneras sigue teniendo bastantes problemas políticos entre sí, entre los distintos continentes, digamos, o países que se van a vivir al fondo del océano. Y sobre la Tierra sigue existiendo la guerra y sigue existiendo condiciones de vida muy terribles. Bueno, ¿qué fue lo primero que a mí me falló tremendamente? Es que no considero que sea un libro de ciencia ficción, considero que es un libro más de fantasía, por el hecho de que la proyección que él hace, la especulación científica que él hace con respecto a lo que plantea, bueno, no se puede creer realmente, porque él lo escribe en 1995 y es muy interesante lo que plantea a nivel ecológico, de por qué es que la Tierra colapsa, etcétera, etcétera. Ya en esa época, por supuesto, se hablaba de todos estos temas, ya se sabía lo del tema del calentamiento global, etcétera, etcétera. Es interesante lo que él plantea, pero la idea de que la humanidad se va a vivir con una alta tecnología, imagínense lo que significa crear ciudades y mundos subterráneos, subacuáticos, y que se pueda vivir bien de esa forma, la tecnología que eso implica, él la proyecta para el 2050. Y voy a decir, señor, estás escribiendo casi en el 2000, te das cuenta que en el 2050 no va a pasar. Bueno, eso es una de las primeras cosas donde yo, bueno, Diana, particularmente Diana estaba muy molesta, me decía, pero esto, ¿qué está especulando? Yo decía, bueno, tomémoslo como que es fantasía y listo, ya está, partamos de ahí. Después, yo cometí el error de no leer el prólogo y empecé a leer directamente la historia porque yo los prólogos no los leo, eso es la realidad. Cuando termino de leer el libro, me voy al prólogo, porque generalmente en el prólogo te hablan, que tendrían que ser epílogos, ¿no? Porque te hablan de la historia, te destripan cosas, bueno.
Entonces en un momento le digo a Diana, qué raro que es, porque está muy raramente escrito. Acá venimos a lo que esto de que es un absurdo, ¿no? Hay muchas cosas muy absurdas, muchas cosas muy surrealistas, muy oníricas, muy que no sabes lo que te está contando, que todo te parece raro, que todo está escrito de forma extravagante. Y una de las cosas que a mí me pasaba, que yo no entendía, digamos, de este mundo, es que todos los neutros terminaban en A. O sea, que te decía, las médicas, las policías, las enfermeras, las maestras. Entonces yo en un momento le digo a Diana, ¿qué cosa es esto? Es una ciudad, es un mundo en donde no hay hombres. O sea, es un matriarcado. Porque veo que todos los genéricos son femeninos. Pero de repente aparecían personajes masculinos, que sí había. Digo, ¿qué pasa con estos personajes masculinos? ¿No se los considera dentro de la sociedad? O sea, ¿no son masculinos realmente? ¿Qué? Me dice, no, es que tendrías que haber leído el prólogo, me dice. Cuando lees el prólogo te explica que como en taiwanés no hay sexo en la escritura, es neutro, y él juega mucho, el autor, con esto justamente, con esta idea de lo neutro, pues el traductor decidió que iba a ser el neutro en femenino, porque durante tanto tiempo se había hecho el neutro masculino que ahora iba a hacerlo en femenino. Eso me chocó en el sentido de que me dificultaba mucho la lectura, porque nosotros lamentablemente nos comunicamos a través de un código lingüístico. Y si vos rompes ese código lingüístico, por supuesto lo tenés que aclarar, porque si no, yo voy a entender, durante siglos se usó el neutro en masculino, voy a entender que si vos no usas el neutro en masculino es que no hay hombres en la sociedad. Está bien, es interesante que se ponga en evidencia cómo las mujeres no han sido visibilizadas dentro de los neutros y todo lo que se quiera, que es una conversación y una charla en la cual yo no me quería meter al leer este libro, ni me quiero meter en este momento tampoco. Pero sí que me dificultó la lectura y sí que me obligó a leer un prólogo para poder entender lo que yo estaba leyendo. Y eso es otra cosa que para mí tiene un punto negativo. Si a mí me tenés que explicar qué es lo que estoy leyendo, pues entonces no está demasiado bien resuelto, en este caso desde la idea del traductor, porque Aikihachi Tawai no tiene nada que ver con nada. Por otro lado, o sea, tiene muchas cosas este libro. Es un libro que está específicamente pensado para chocar. Tiene muchas escenas muy desagradables, muy sexualizadas, muy grotescas, muy de choque justamente, de que lo lees y decís qué desagradable. Como por ejemplo una niña que se pone a observar a su madre cómo tiene sexo con otra persona. Muchas situaciones muy grotescas que vos no entendés para qué están puestas. No hacen a la historia, o sea, no aportan demasiado a la historia, pero lo peor de todo es que al finalizar la historia, que tiene un giro, que se supone que te tiene que contestar o explicar lo que ha pasado, toda esta cosa rara que está escrita muy raramente con un personaje muy extraño, etcétera, etcétera, no lo justifica. Entonces, cuando vos llegás al giro y decís, bueno, pero el giro me tendría que contestar todo esto que pasó, y no lo contesta, entonces ahí te das cuenta que indudablemente el autor simplemente esto lo puso para molestar. Porque es así. Yo quiero molestar, quiero confrontar, quiero que la persona que lee se sienta incómoda y punto. Y pongo todo esto de forma muy gratuita. Hay muchas cosas, no solamente esto que digo, hay muchísimos ejemplos de esto que doy. Cuando yo siento o me doy cuenta que la intención del autor no está en lo que está contando, sino en molestar al otro, generar choque, a mí también eso me molesta, obviamente, lo consigue el autor, pero sobre todo me parece artificioso. Otra cosa que también me chocó a lo largo de la lectura son las enormes referencias occidentales. Es un escritor taiwanés cuyos personajes leen Shakespeare cuando tienen 10 años, además. Es una niña de 10 años que lee Shakespeare y que le encanta Shakespeare y que después cuando habla de música occidental, y si habla de cine occidental, incluso de cine argentino. Habla de Puig, por ejemplo, del escritor nuestro, Manuel Puig. Y vos decís, pero ¿por qué no hablas de tu cultura? O sea, ¿por qué planteas una cultura? Porque la cultura que él plantea es una cultura taiwanesa que vive en el fondo del mar, no una cultura pepito. ¿Y por qué esa cultura taiwanesa va a estar plagada de referencias occidentales como lo único importante y necesario y válido del mundo de estas personas? También me pareció raro. En fin, cosas mías. Y después, otro gran problema es cómo está escrito. A mí me pareció una escritura, por un lado, sumamente contradictoria, sumamente rara, sumamente absurda por momentos, en donde vos la mayor parte del tiempo seguís leyendo solamente porque querés tratar de entender algo de lo que te está planteando, y al mismo tiempo, por otro lado, una escritura totalmente infantiloide. Estos escritores que te explican todo con manzanitas, pero además te lo explican como si fuera una entrada a una enciclopedia, que realmente es así. Cuando te quiere explicar qué pasó con el mundo ese y cómo se llegó a eso,
te lo explica realmente como si vos estuvieras escuchando una documental o viendo la entrada de una enciclopedia. Y choca tanto porque es muy artificial, porque no es orgánico, o sea, no coordina con la historia, cómo la va planteando y la va contando, y porque no entendés muy bien a qué público está dirigido, porque por un lado te lo explica como si fueras realmente un chico de 5 años, y además con una escritura súper llana, este tipo de escritura asiática que dicen que es minimalista y que siempre está ahí para mí rayando en que es una escritura muy simple, muy simplona. Por un lado, una escritura hiper sencilla, que incluso redactada así de forma telegráfica. Y por otro lado, esta cosa extrañísima en la forma de escribir, que vos no terminás de entender qué te está queriendo contar, no terminás de entender el mundo, se le dificulta el tema de la traducción. Así que bueno, en fin. Todo esto para decir que realmente Membrana fue un libro que, bueno, y encima el final, que para mí fue un final totalmente anticlimático, que no le da justificación a nada de lo que te ha contado, que además me pareció bastante obvio y que no me aportó nada. Que mucha gente dice, ay, porque el final es maravilloso. A mí el final realmente no me dijo nada. Así que se quedó en un libro totalmente anecdótico, que yo me pregunto realmente si se hablaría tanto de este libro si no tocara ciertas temáticas que toca dentro del libro, porque lamentablemente es cierto que en este momento, digamos, hay mucha literatura que como literatura no es tan interesante, pero que sí es interesante lo social dentro de lo que te está contando. O sea, a nivel sociocultural es importante lo que este libro implica y significa, pero después a nivel literario, ¿qué pasa? La siguiente categoría es premio tango. ¿Y por qué el tango? Porque en el tango se habla mucho de la decepción amarga, de la pérdida de la ilusión, del fin de la esperanza, y etcétera, etcétera. Son estos autores que uno esperaba muchísimo de ellos, porque son autores que o te han gustado mucho o son muy renombrados, y que cuando vas al libro te quedas con ¿qué pasó? Y acá compiten El buen mal, de la escritora argentina Samantha Schweblin. El siguiente nominado es Tony Ninguno. El tercer nominado es El quinto hijo, de la escritora laureada Nobel iraní Doris Lessing. Y el último nominado, que va a ser una sorpresa porque no he hablado todavía de este libro, porque lo leí en diciembre, va a ser una sorpresa a todo nivel, Como si existiese el perdón, de la escritora argentina Mariana Travasio. Es un western latinoamericano, a mí los westerns no me interesan, pero es que la sensación de leer esta novela es ¿cuántas veces yo he leído esto? Ya. O sea, tantas veces he leído este tipo de historias, con este tipo de personajes, con este tipo de situaciones, que ya estoy harta. Es como leer 80.000 veces lo mismo. Y el ganador de esta categoría, sin ninguna duda, es Tony Ninguno, de Andrés Montero. ¿Por qué? Porque yo esperaba muchísimo este libro. Esa es la categoría, es la gran decepción. Yo espero un montón porque vos sos un autor que a mí me gusta un montón, como es el caso de Andrés Montero, porque los dos libros anteriores han estado en el top de mis mejores lecturas, y de repente leo esto, que mucha gente además dice que está buenísimo, que el argumento a mí me parecía muy interesante porque es la historia de un circo y de la gente que vive en ese circo, y de repente llega un niño al que abandonan al cuidado de estas personas y bueno, tiene que crecer en ese circo. Y a mí esa temática me parecía sumamente interesante. Está muy bien escrito porque Andrés Montero escribe muy bien, tiene una muy linda oralidad en sus libros. Y bueno, es como un gran cuentacuentos Andrés Montero. El gran problema de este libro para mí es que él se mete en una temática que tiene que ver con la violación, que no la aborda como corresponde. Realmente no está tratando esto ni de forma seria, ni de forma respetuosa, ni de forma verídica. Y realmente es muy chocante, sobre todo cuando se mete en el terreno de la romantización de la violación, que él trata de justificar porque supuestamente entrelaza esta historia con Las Mil y Una Noches, y aparentemente los personajes de esta historia son personajes de Las Mil y Una Noches, y entonces tienen conductas y características y comportamientos que estarían justificados desde las historias de Las Mil y Una Noches, pero que no son justificables. No son justificables. Trata esta temática de una forma tan superficial y tan pasmosa, digamos, que yo me quedé. Además es un libro desagradable, es un libro que tiene muchísimas escenas de sexo, por supuesto muchas de ellas muy desagradables porque no son consentidas, pero la superficialidad con la que trata este no consentimiento, lo que le pasa a los personajes a nivel psicológico, y finalmente el desenlace fantástico que no tiene ningún sentido, que no justifica nada de lo que él quiere justificar y que hace agua por todos lados. Vos te terminás el libro y decís, ¿qué pasó acá? Sí, muy bien escrito, eso no hay duda, pero después todo lo demás
No, no, fue una lectura conjunta que hicimos con Francés, no nos gustó a ninguno de los dos, a los dos nos gusta mucho Andrés Montero y hemos leído las otras cosas de él y no entendíamos que estábamos leyendo con este libro. Además, a los dos nos pasó esta sensación de terminar de leer y decir, ¿y esto para qué lo leímos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me quiso contar? ¿Para qué contó esto de esta forma? Cuando lo podría haber contado de otras muchas múltiples maneras. El siguiente premio es el premio al autor perdido en acción, Missing in Action, que son estos autores que van desarrollando una historia y se van perdiendo en la trama misma de la historia, ya no saben para dónde van, ni por qué empezaron por ese lado, ni qué hacer con lo que están haciendo, ni cómo terminarlo. Y los nominados son El afinador de pianos, del escritor estadounidense Daniel Mason. El siguiente nominado es El ojo de Goliat, del escritor argentino Diego Muzio. Y el último nominado es El festín de Babette, de la escritora dinamarquesa Isaac Dinesen, que en realidad se llamaba Karen Blixen. Y el que gana esta categoría, sin duda de dudas, es el afinador de pianos, porque es el que más se pierde en acción, justamente. No es que sea tan mala la experiencia lectora, en realidad no es tan mala. Yo diría que El ojo de Goliat fue peor, pero sí en el sentido de que el autor empieza una historia y después desde un punto que ya no sabe qué hacer con esa historia con la que empezó. Además de otra cosa muy particular, que es que él investiga sobre un tema que no es su especialidad, como es el caso de la música y la mecánica de los pianos y cómo es el mundo de la música, y etcétera, etcétera, que se nota que es un tema que él no domina, no maneja, lo dice cualquier cosa. Hay momentos en que lo que está diciendo no es correcto. Yo, que soy profesional en la música, eso me chocó un montón. Puede ser que a otra gente no le dé absolutamente lo mismo, le parezca interesante las cosas que él cuenta y no se vaya a estas cosas más específicas de decir, bueno, estás hablando de afinación temperada y no estás diciendo todo mal. Pero además de eso, la romantización del músico, del artista, de esta persona que nunca en su vida tocó el instrumento, pero de repente en una situación en la que no puede decir que no, entonces se pone a tocarte un concierto sacado de la nada, como si el músico fuera esta persona iluminada, que no sé, gente externa, seres, tocan a través de él. No sé, está este concepto muy romántico del artista, que a mí me parece un absurdo que se siga manteniendo, y por otro lado, vuelvo a decir, una investigación muy acabada sobre un tema que indudablemente no domina, y por lo tanto cuando habla de estos temas muchas veces hace agua, pero sobre todo hace agua la historia, porque se pierde de una forma en el recorrido que hace ese personaje para llegar a Birmania, las mil y un cosas en las cuales se detiene a hablarte, que no tienen ningún sentido, sino muy, muy aburrido. De muchas páginas, que llega un punto en que vos decís, bueno, ya llegá por fin, llegá al lugar a donde tenías que ir, porque esto es lo que vos dijiste que ibas a hacer y no lo estás concretando. Tarda unas 300 páginas en llegar finalmente a Birmania. Cuando llega a Birmania también se diluye todo, porque todo lo que sucede es aún cada vez más absurdo. El final es totalmente inverosímil, no tiene ningún sentido, quiere dar un giro que no le sale. Por supuesto es muy cliché en cuanto a la postura colonialista, en la forma de ver a los países que fueron colonizados, la barbarie versus la civilización, el protagonista que por supuesto se enamora de una mujer exótica y todos estos aditamentos, digamos, que además no aportan nada interesante a la trama y hace que el libro sea como una bola gigantesca de nieve, que llega un punto que dices, ¿a dónde la vas a resolver? Y bueno, la resuelve muy mal. O sea, realmente llegó un punto indudablemente que él no sabía qué hacer ya con esa historia y termina resolviéndola de cualquier manera. Lamentablemente, el libro hubiera sido muy interesante si él hubiera sabido concretar. Y hubiera dicho, bueno, yo tengo esta idea y la voy a concretar, y la voy a concretar en menos cantidad de páginas, porque estaba bien escrito. O sea, bonitamente escrito. Y las atmósferas son muy interesantes como las consigue, pero bueno, en fin. Y el último premio de estos premios que participan libros es el premio al disco rayado. No hay que explicar mucho de qué se trata un disco rayado. Son estas historias cliché que siempre tratan de lo mismo, que no te aportan nada. Y participa en Selección Automática de la escritora japonesa Yukiko Motoya. El segundo nominado es Lengua Viva de la escritora rusa-francesa Polina Panasenko. Otro libro de nórdica, justamente, que es una autoficción sobre una mujer que es rusa, de origen ruso, y tuvo que ir en la infancia a vivir a Francia, que cambiaron su nombre de Polina por Paulina, porque era un nombre afrancesado, digamos, y que ella, ya siendo adulta, pelea por el derecho a que le devuelvan su nombre. A través de esa pelea, que realmente es una real pelea porque tiene que ir con abogados, etcétera, etcétera, ella rememora toda su vida, cómo es que fue el cambio de Rusia a Francia y lo que eso le significó. No aporta nada nuevo. Encima está escrito de una forma muy fragmentada y muy simple, muy como concreta, que
no es agradable de leer, que no te dice nada que no haya dicho 80.000 personas inmigrantes que se han ido a vivir a otros lugares, que no te aporta nada interesante, que no tiene un punto de vista particular. Lo único interesante es lo del tema del nombre, pero tampoco es que ahonda demasiado en eso. O sea, en el tema de la identidad sería lo interesante, ¿no? Que te quitan un nombre, te quitan tu identidad junto con eso. Y el derecho a tener esa identidad, ¿no? Pero bueno, nada, un libro cliché. Y el último de estos nominados es El señor Pip, del escritor Lloyd Jones, que es neozelandés. Sin lugar a dudas gana El señor Pip, porque si nos vamos a ir a discos rayados, vamos a ir al disco rayado de ¿cuál es la literatura más importante para la humanidad? Las que escribieron los ingleses son los únicos clásicos que aparentemente se puede aprovechar en la vida, de los cuales se puede hablar, que todo el mundo ha leído y que es la gran literatura universal. Estos libros de miradas colonizadoras que me tienen recontra podrida, y lo voy a decir de esta forma, así, sin catedratizar, digamos, la manera de decirlo. Estoy harta de leer libros que hablan sobre libros y que esos libros de los que hablan sea la literatura inglesa. Estoy harta de escuchar hablar de Dickens, estoy harta de escuchar hablar de Jane Austen, estoy harta de escuchar hablar de las hermanas Bronte, estoy harta de escuchar hablar de Pepito Honguito, de Wilkie Collins, de etcétera. Podríamos seguir. Que me gustan o no me gustan esos autores, esa parte. Hay algunos autores que sí me gustan, hay autores que ustedes ya saben que no me gustan, pero no tiene que ver con esto, sino con el hecho de ver al mundo con un único prisma, que es el prisma occidental, que es el prisma del canon, del arte y de la estética y de la ideología y del mito de la modernidad europea. Me tienen harta. Y sobre todo cuando, si vos, bueno, sos un autor inglés que hablas de eso, está bien, es tu cultura. Ahora, si vos sos un autor neozelandés que estás escribiendo un libro sobre una niña que vive en 1990 en una isla de las islas de Oceanía, que se llama Bougainville, que está en ese momento bajo un asedio civil, porque hay una célula civil que toma, digamos, el poder en contra de Papúa Nueva Guinea, y hay, bueno, unas guerras civiles terribles y pasan un montón de cosas espantosas. Esa gente queda aislada en esa isla, pues no puede entrar nadie, no puede salir nadie. Y en esa isla, que es además de población negra, que en realidad él dice que es población negra, pero que imagino que deben ser maoríes, el único blanco que queda en la población, que está en pareja con otra persona que vive ahí, es el único blanco de la población. Es el que decía, es ese cargo de darle clases a esos chicos, porque ¿quién va a educar a estos pobres niños que están sin absolutamente nada? Y cómo da esas clases a través de leerles Grandes Esperanzas en inglés a un montón de chicos que no entienden el idioma, que lo hablan más o menos y que se pierden la mitad más uno de lo que él les está contando. Y que eso les significa a esos chicos trascender la realidad que viven, la situación espantosa de no tener comida, de que maten a su familia, a sus animales, de que los violen, etcétera, etcétera. Porque hay un hombre blanco que les cuenta cómo es vivir en Occidente y que les cuenta a través del relato de Grandes Esperanzas algo que con lo que ellos se sienten identificados a través del tiempo y del espacio, y que les hace vivir la idea de que a lo mejor un buen día pueden irse a un mundo mejor. Me parece una ridiculez, y esto está escrito, no lo tengo expuesto acá, pero en el 2000 algo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con la idea de que lo único que importa es Occidente? La única manera de vivir bien es la del país europeo. El único hemisferio que importa, y con las costumbres y culturales, etcétera, es el norte. Porque si decimos Navidad, todo el mundo va a pensar la blanca Navidad. Nadie va a pensar en los que estamos en el hemisferio sur y nos morimos de calor en Navidad. No existe esa Navidad. Esa es la Navidad de la población esa que no se sabe quién es. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con esta idea de yo lo único que quiero, siendo país desarrollado, a lo único que aspiro es a poder irme a vivir al país desarrollado, en donde voy a tener una mejor vida y una única vida, que es la única vida que me han hecho creer que es la interesante? Basta, o sea, basta. Es una forma de ver la vida que ciertamente los europeos gestaron y llevaron a sus colonias, y juzgaron y sojuzgaron y violentaron a todas las culturas que conocieron, porque ellos llevaban la verdad agarrada por las patas. Y que está bien que en alguna época pensado, o sea, ellos sustentados en la teoría de la evolución y pensando que ellos estaban más evolucionados que esa gente a la que le llevaban la cultura, haya podido existir, pero que hoy
siglo XXI se siga sustentando no tiene ninguna justificación, y que después nosotros lo sigamos sustentando tampoco. Entonces, no es que este libro esté mal escrito, no es que este libro no sea interesante para gente que no le moleste todo esto, pero es que realmente, si vamos a hablar de lo cliché, tiene que ganarlo. Bueno, ya que nos vamos a la parte donde cada libro se deba su propio premio, y creo que son 11 libros que van a estar, por supuesto, divididos, en este caso, entre lo que yo considero que objetivamente no es mala literatura, pero no me gustó, y objetivamente me parece mala literatura. Además están ordenados desde lo que menos me molestó a lo que más me molestó, y finalmente, por supuesto, vamos a terminar con el premio Fahrenheit, que es el premio de los premios a lo que yo considero lo peor que he leído en el 2025 y que, bueno, mejor desapareciera de la faz de la Tierra. Y empecemos. Premio a Me voy a burlar un rato de ustedes. Sí, este autor con este libro, que es Viaje Terrible, del escritor argentino Roberto Arlt, dijo, bueno, yo me voy a burlar un poquito de la gente que me edita, de la gente que me lee y de mí mismo, porque voy a escribir un sinsentido. Y como yo soy Roberto Arlt, seguramente lo van a dejar pasar, me lo van a permitir. Que realmente es esto, porque vos lo lees al libro, es un cuento, en realidad es un relato. Y decís, ¿qué pasó acá? Supuestamente bajo el género de terror y ciencia ficción. No tiene terror, no tiene ciencia ficción, pero sí que es un absurdo absoluto. Podría haber estado en el premio genérico, pero es que merecía un premio por sí mismo él. Y que no entendés, o sea, lo lees y decís, ¿qué me quiso decir Arlt? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué me quiere contar? La historia no tiene ningún sentido, es una gente que vive una situación en un barco, es un montón de tripulantes de un barco que viven un fenómeno meteorológico que hace que se vuelvan todos medios locos y que salgan sus trapitos sucios al sol. Y me canso de explicarles de qué se trata, porque realmente no hay una justificación de esta historia. El siguiente premio es: te voy a hacer vivenciar el hastío del personaje a través del hastío que te va a dar leerme. Y es el caso, por supuesto, de La guardilla de Marlene Haushofer. No voy a hablar mucho en detenimiento de este libro, ya he hablado de él varias veces, pero bueno, es esto, ¿no? De esta mujer, es la historia de una mujer que tiene una vida muy rutinaria, muy mediocre, la típica vida de ama de casa y que no quiere saber más nada, ni con su marido, ni con sus hijos, ni con su vida de ama de casa, y te cuenta día a día, es una semana de esa mujer y cada capítulo es uno de los días de la semana. Desde que se levanta, cómo se pone las medias, cómo agarra el cepillo y se limpia los dientes, cómo saca la mugre con un trapito y después le pasa otro trapito. Sí, yo entiendo que muchas mujeres vivieron ese tipo de vida y aún hoy la viven, y que es una vida muy tediosa y muy monotemática, pero bueno, ella consigue llevar ese tedio y ese monotematismo a lo que está escribiendo y que vos te sientas tan hastiado de lo que estás leyendo, que indudablemente te transmite el hastío del personaje. Pero además encima es una historia que no es nada interesante, que no va a ningún lado, que tiene los mismos mecanismos que, como decía, La pared, que utiliza los mismos recursos, esta idea de contrastar el mundo de la mujer con el mundo del hombre, siendo siempre el mundo del hombre es el mundo negativo, el mundo malo, el de la violencia, el del cazador. O sea, realmente, literalmente, sus personajes masculinos en sus historias son cazadores. Entonces, la violencia hacia los animales, hacia el que no se puede proteger, la diferencia con la mujer que trata de contener, de proteger y de cuidar, está el mundo masculino que es todo lo contrario. ¿Te parece todo tan artificial, todo tan puesto como a presión para que ella quiere defender la idea de que las mujeres tienen que vivir de otra forma y que el feminismo y que esto, que lo otro y lo más allá, pero a través de estos recursos que son para mí muy artificiales y también muy sin grises, ¿no? Blancos y negros, y además todo igual, con la misma idea en los dos libros, que bueno, nada, o sea, realmente, bueno, no la voy a volver a leer. El siguiente premio es premio a Sigámonos colgando de Kafka, que total, el pobre Kafka ya no puede defenderse y ahí anda. Que es el caso de la investigación del escritor francés Philippe Claudel. Otro libro que se cuelga de Kafka justamente porque quiere emular al Castillo. Y con esta idea de un personaje que necesita llegar a un lugar o necesita en este caso hacer una investigación o concretar una situación específica y no puede porque se le coarta, porque se le da vuelta, porque por el camino por el que va no es ese, tiene que ser otro, porque en este caso particularmente es surrealista la historia, de principio a fin. Entonces todo lo que le sucede es surrealista, no tiene ningún sentido. Ya te das cuenta con el primero de los giros que todo va a ser igual. Es tremendamente monotemático. Ya sabes que nunca va a llegar a investigar lo que tiene que investigar,
que este personaje llega a una ciudad en donde todos son anónimos, pero todo le ponen trabas a todo lo que le pasa. Él va en una pendiente de la ruina sin remedio a nivel físico, psicológico y emocional. El final es ridículo. Es una cosa tan denso, que llega un punto que decís, ay, basta, porque no me estás contando nada. Se nota la crítica que querés hacer, pero no es interesante como lo estás haciendo. Y no te justifiques que te estás inspirando en Kafka, porque ¿qué culpa tiene Kafka de esta cosa que vos haces? Este mamotreto que escribiste. El siguiente premio es al estereotipo. Y en este caso, sí, es a un estereotipo de género y cultural, que es Afrofuturo, entre paréntesis, que se supone que es una antología de 5 relatos, hecha por una editorial que solamente edita en digital, que es 2709 Books, y que se supone que los 5 relatos son ciencia ficción africana, o afrofuturismo, como también se le dice. Y vos te vas a los 5 relatos, y lo único que tienen de africano es que algunos de los autores nacieron y viven en África, algunos se fueron de África, o sea, nacieron en África y se fueron, y otros simplemente son yanquis negros. Así que a lo mejor en algún momento tuvieron obviamente un africano entre sus parientes. Y vos decís, el solo hecho de ser de África o de ser de raza negra no te hace escribir ciencia ficción africana. Y es lo que pasa con los relatos. Ninguno de los relatos de ciencia ficción africana no tiene nada que ver con las características del género. No es una hibridación entre la cultura africana y la ciencia ficción. No pasa nada de eso. Y además son encima 5 relatos muy malos en general, muy mediocres, muy cliché, muy la nada misma, que los podrías haber leído en cualquier lado y que los podría haber escrito un polaco, un francés, un argentino o un esloveno. Da lo mismo. Pero no, en este caso, anecdóticamente lo escribe un africano o un estadounidense, pero no es ciencia ficción africana. Entonces no me lo vendas como eso. Eso es un estereotipo. El hecho de que vos digas, es de África, va a escribir ciencia ficción africana. Bueno, pero yo no tengo ganas de escribir ciencia ficción africana. Es de Latinoamérica, va a escribir realismo mágico. Bueno, pero yo no quiero escribir realismo mágico. Bueno, pero es que eso es lo que vos escribís porque sos latinoamericano. El siguiente premio es el premio Bijouterie, que son estas joyas que vos decís, ay, mirá la esmeralda, mirá el oro, y plástico pintado. Bueno, esto es la sensación que me quedó cuando leí este libro, que es Las Vírgenes Suicidas, del escritor estadounidense Jeffrey Eugenides. Yo sé que esto es una opinión totalmente impopular, como la mayor parte de la cosa que estoy diciendo en realidad. Ya estoy acostumbrada a que tenga opiniones impopulares, pero particularmente porque este es un libro que todo el mundo comenta que es espectacular, que es impresionante, que la crítica, que lo que habla, que cómo lo trata, que es una obra maestra. Y vos decís, una obra maestra, no le está enseñando nada. En todo caso le enseña a otros escritores a no hacerlo de esta forma. Porque es un libro que yo no entendí, o sea, no entendí para qué leí, no entendí qué me estaba contando y no entendí por qué lo contaba de esa forma. Se supone que trata la historia de 5 hermanas que se suicidan de forma colectiva, digamos, una detrás de otra, y lo hace a través de un narrador externo. Y esta es la gran excusa gigantesca que tiene este libro, que él dice, bueno, yo lo hago a través de un narrador externo, que encima es un narrador colectivo también, porque es como todo el barrio, sobre todo los chicos que comparten la escuela con estas chicas, que vivencian esta situación de fuera. Y claro, tiene la excusa perfecta, porque yo tengo un narrador externo, entonces yo no puedo tratar profundamente la psicología de estas hermanas, por qué hicieron lo que hicieron, qué les pasaba, cómo se sentían, el agobio que tenían, cómo llegaron a eso. No lo puedo tratar ni de forma seria, ni de forma profunda, ni de forma psicológicamente pensada, porque lo está haciendo desde afuera. Entonces yo tengo la excusa de la vida. Yo trato esto de forma superficial, de forma tangente y de forma totalmente random y aleatoria, porque total lo estoy haciendo desde afuera. Es un poco como lo de Tony Ninguno. No lo estás tratando de forma ni profunda, ni tampoco con respeto a un tema tan importante como es el suicidio. Y lo haces de esta forma porque no te sale hacerlo de otra. Que encima este narrador colectivo es un narrador que no tiene sentido, no se sustenta, porque por momentos sí que es un narrador que está desde afuera y ve las cosas de afuera, y por momentos te cuenta cosas que es imposible que pudiera haber sabido, porque las cuenta desde adentro de lo que sucede con las hermanas en el interior de sus casas. Mucha gente dice que es impresionante la construcción de época que él hace y de la sociedad yanqui, del machismo y de bla bla bla. Bueno, yo no vi nada de esto. Yo vi un libro muy superficial con personajes secundarios y terciarios que a nadie le importan, con una historia que se supone que es la que conduce toda esta narración, que a él no le da ninguna importancia y la toma como totalmente secundaria, que es la historia de las 5 hermanas, y con unas descripciones de personajes, situaciones, no sé, circunstancias que vos decís, ¿para qué me lo estás contando?
no tiene ningún sentido que te las agregue. No aportan nada, no te dan una interiorización de nada. Bueno, no sé, me parece un libro que realmente es como billutería. O sea, vos pensás que te vas a encontrar una joya y te encontrás esto, pero todo el mundo dice que es una joya. Eso es lo que a mí me parece más loco de todo. El siguiente es el premio a John Travolta. Sí, habrán visto ustedes seguramente el meme de John Travolta, que está así y así, mirando para todos lados, se lo han puesto en todos lados. Y a mí yo me quedé así y así cuando leí este libro, porque no sabía ni qué pensar. Que es el caso del Muro, del escritor John Lanchester, que hablé recientemente. Bueno, esto es una distopía más, porque realmente tampoco aporta nada nuevo, de una Inglaterra que ha quedado aislada, o sea, autoaislado después de algo que pasó que no ha llevado a la destrucción del mundo, no sabes qué es, porque nunca te lo explica. Y se protegen a través de un muro que rodea toda Inglaterra, de gente del exterior que quiere meterse en Inglaterra para vivir mejor. Obviamente es una crítica a la xenofobia y a esta idea de que la gente inmigrante que va a vivir a un lugar cualquiera siempre es gente de cuarta para los que viven en ese lugar y tienen estos trabajos que a nadie quiere, etcétera, etcétera. Habla de estos temas de una forma tan superficial, tan anecdótica y tan la nada misma. Un libro aburridísimo, lentísimo, que te describe un montón de cosas que al final las deja todas sin cerrar. La trama no tiene sentido, no te explica nada de la trama, no tiene importancia, es monotemático, recurre siempre a los mismos recursos. El final es cualquier cosa, bueno, nada más. El siguiente premio es premio a la tapa, es lo más interesante de este libro, que es el caso de Ventisca, de la escritora francesa Marie Vintras. Bueno, sí, realmente debo decir que la tapa, que la van a estar viendo seguramente por acá, de Nórdica, es muy bonita y es muy evocadora, pero el libro no lo es. Y el libro también es bastante engañoso, porque supuestamente es una novela coral, de varios personajes que tratan de buscar a un niño que se perdió en una tormenta de nieve en Alaska. Y bueno, a medida que van buscando a este chico, van recordando su pasado y poniéndole un sentido a esa búsqueda. Y bueno, no, o sea, sí, está todo esto, o sea, esto que digo está, pero está tan mal llevado adelante. Este libro ya entraría en lo que yo considero que es una lectura mala. Y me olvidé de decir que el libro, a partir del anterior, del El Muro, de Philippe Claudel, yo ya considero que estos libros son malos, es mala literatura. En el caso de Ventisca es porque es un libro muy cliché, pasando por ahí, de personajes muy estereotipados, que además todos comparten un pasado terrible y un mismo tipo de pasado terrible. Abusa del melodrama. O sea, en toda la historia hay una vena dramática muy espantosa que todos los personajes unen de alguna forma, que abunda justamente del abuso del mismo tipo de recurso de melodrama, y entonces, claro, se hace inverosímil. Cuando yo abuso constantemente de un recurso, o cuando yo no sé como escritor poner contrastes en una historia, entonces la historia se hace inverosímil, porque no todo puede pasar junto en una misma situación. Estos personajes que son muy estereotipados y son muy clichés, además son muy planos, son muy superficiales, no tienen justificaciones psicológicas interesantemente hechas. Va al lugar común, toca temas que sabe que van a emocionar o a impactar o a molestar en la mayor parte de la gente, porque son temas comunes que todo el mundo, o sea, si yo digo, le pego a un animal, bueno, pues todo el mundo va a estar en contra, porque obviamente pegarle al animal está mal. Bueno, es una cosa así, obvia, digamos, va a lo obvio y lo hace de una forma muy superficial. Pero además, encima, esta novela coral no tiene ningún sentido, porque todas las voces hablan igual, porque todo el mundo piensa de la misma manera, porque a todo el mundo le pasa lo mismo y tiene el mismo trasfondo. Entonces, si quieren, váyanse al especial que hice de novelas corales, porque es importante hacer voces diferenciadas en las novelas corales, pues si no, ¿para qué haces una novela coral? Hace un único narrador y se terminó. Por otro lado, esta novela coral está todo el tiempo, o sea, las voces están todo el tiempo entrelazadas, ¿no? Entonces hay un personaje, después pasa otro personaje, después pasa otro. Bueno, no tiene una coherencia en ningún sentido hacerlo así. Ella simplemente te pone un personaje, corta la historia en cualquier lado, sigue con otro personaje, corta la historia. Es como artificioso. Que simplemente lo hace para agarrar por el gancho comercial, de decir, bueno, te dejo la historia ahí justo en el momento álgido, entonces vos querés seguir leyendo porque así avanzás en esa historia.
y podés entender qué es lo que pasa. Y tiene, bueno, es un libro comercial. Es un libro comercial muy superficial, que no dice mucho, que no cuenta nada, y encima tiene un final rosa que se lo saca de la galera, porque no tiene ningún sentido con todo lo otro que ha estado narrando, y que además, vos decís, ¿cuán más ridículo puede ser lo que vos estás haciendo? Bueno, ponerle este tipo de final. El siguiente premio es a música de ascensor. ¿Qué es la música de ascensor? Esa cosa que te ponen ahí de fondo, que nadie le presta atención y que es totalmente anodina. Y bueno, y esto es el libro, que es el caso de Leonard y Hamilton Paul, del escritor irlandés Ronan Hession. Un libro intrascendente, es la etiqueta que podríamos ponerle a este libro, que trata supuestamente la historia de dos amigos que tienen una forma de vida que se considera de perdedores, porque bueno, ninguno hizo lo que la sociedad considera que hay que hacer para ser exitoso y para ser considerado una persona de provecho social. Y es interesante, digamos, esta idea de terminar con los estereotipos sociales o con lo que se supone que venimos a hacer los seres humanos al mundo y todo lo que quieras, pero no es tan forma. Este es un libro realmente tonto. Es un libro tonto, no hay mucho más para decir. Es un libro con unas historias muy mediocres, contado muy mediocremente, con esa sensación de perfume de ropa que te queda, y encima es un libro de autoayuda, llena de frasecitas, de estas frasecitas sacadas de las galletitas de la fortuna, chinas, un libro que además todo es amable, todo sale bien, todo es divino. Es al contrario de lo de Ventisca, que todo es terrible, todo es melodramático. Esto es todo divino, todo bueno. Tampoco hay contrastes de ningún tipo. Y es tan anecdótico, tan sin sentido lo que te cuenta, tan bla. El noveno premio es el premio al... El propio libro te lo advierte. Que es el caso de Ya nadie escribe cartas, de la escritora Jang Eun-jin, de Corea del Sur. Oh, por favor. Este libro. Otro libro muy en el estilo de Leonard y Hamilton Paul, en el sentido de que también es un libro de autoayuda, pero es un libro de autoayuda, no sé para quién, para asiáticos, porque es la verdad de perogrullo, realmente. O sea, trata temas tan obvios, de forma tan obvia, tan tontona y tan básica que uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? O sea, hay cosas que no hace falta, ya que, salvo que esté dirigido a chicos, digamos, entonces... Los chicos, bueno, están empezando a vivir la vida y entonces necesitan que ciertas cosas se las expliques un poco con manzanitas, porque no tienen experiencia de vida. No puede ser que esto esté dirigido para adultos. O sea, conversaciones tan banales, con diálogos tan superfluos, escrito de esta forma, que justamente muchos dicen que es minimalista, y en realidad, en este caso, es que está mal escrito. Es una escritura pobre, pobrísima, que trata temas absolutamente clichés de la literatura asiática oriental, que, como siempre recalco y he dicho en las últimas cosas que he leído, parece que hay como una especie de estructura y de personajes y de libretito, digamos, que tienen los checks así para hacer literatura asiática, que todo el mundo cumple, y que llega un punto que vos leíste un libro y has leído todos, porque todos tienen los mismos trucos, los mismos tipos de personajes, los mismos desenlaces. Si ya les planteo que es la historia de un chico, que un hombre en realidad, que tiene problemas de adaptación social y decide irse, dejar todo su trabajo, dejar toda su familia, todo con su perro ciego, que en realidad es el perro de su abuelo, que era un lazarillo, pero se ha quedado ciego, a recorrer distintos lugares de Corea y conocer gente que no tiene ni idea de quién es y pedirle su dirección para escribirle cartas. Más o menos se imaginan cómo va a terminar la historia. Si han leído 2 o 3 libros asiáticos orientales, se van a imaginar cómo termina la historia, porque es que no tiene más. Porque siempre pasa lo mismo. O sea, las historias tienen un truquito, por decir, que es el truquito melodramático, que tienen todos los libros orientales de cierta categoría, que ya sabes de qué trata. Pero por otro lado, encima, este libro es un libro plagado de frasecitas justamente sacadas de la galletita de la suerte, de cómo te tenés que sentir con respecto a ciertas cosas de la vida, porque es que las mujeres nos sentimos tan agobiadas por el peso de la cosificación social, en donde nos hacen creer que lo único que importa es que seamos lindas, y reflexiones así muy básicas con respecto a eso, y con razón las mujeres se sienten tan agobiadas, y los hombres lo único que queremos es mujeres lindas al lado. Después de personajes, por supuesto, que tienen que ser raros, rarísimos, porque los personajes asiáticos orientales todos tienen que tener problemas de salud mental, todos. Parecería que no hay forma de contar historias que no sea así. Pero acá está el tema del premio. El libro te lo advierte. Uno de los personajes de porque este hombre se encuentra con otra mujer más rara que él, con la cual termina compartiendo viaje,
Es escritora, supuestamente. Y ella no sabe cómo vender sus historias. Entonces él le pregunta, bueno, ¿pero de qué trata? De una persona que de repente se vuelve aficionada a comer pasta de dientes, no me acuerdo qué otra cosa, nafta, por decir cualquier cosa. Entonces le dice, ay, pero lo tenés que promocionar de esa forma, porque cuando vos digas que el personaje le pasa eso, todo el mundo se va a interesar porque es un personaje muy raro y van a querer saber entonces de qué trata la historia. El libro ya te está diciendo y te está advirtiendo cuál es la fórmula de la literatura asiática. Te lo dice su propio libro. Y vos seguís leyendo esto, como es el caso mío, porque en mi caso lo quise amortizar porque lo había comprado, maldita sea, ya sabiendo para dónde va a derivar la historia, qué tipo de personaje te vas a encontrar, cuáles son las situaciones, cuál va a ser el desenlace. Supuestamente es un libro que habla o sea, supuestamente es un libro epistolar, que no lo es, porque hay 4 o 5 cartas que aparecen en toda la historia. Es una repetición infinita de las 1001 historias que podés leer de este tipo. Y encima, con esta idea de vamos a hacer un libro profundo que te va a hacer reflexionar sobre la vida y que no tiene gollete, porque de profundidad tiene lo de un dedal de agua. Y lo que te hace reflexionar la vida, ya lo reflexionaste, si tenés cierta edad, 15 millones de veces. El 10º premio, que ya nos estamos acercando al top, porque estamos en los últimos 2 antes del premio Fahrenheit, es el premio a Tengan Esperanzas Escritores, que se publica cualquier cosa. Y es el caso de El Centro, de la escritora pakistaní Ayesha Manasir Siddiqui. ¡Ay, Dios mío! Este libro. No creo que tenga ganas ni siquiera de contar de qué se trata. Es una historia absurda de ciencia ficción, vamos a poner. Y podría ser terror. Es una inmigrante pakistaní que vive en Inglaterra y que se entera de que se entera de casualidad, porque eso es algo que solamente se dice de boca en boca y hay muy pocas personas, de que hay un centro en donde si vos pagás mucho, obviamente, y te quedás 2 semanas como internada, como si estuvieras en un claustro, digamos, dentro de ese centro, salís habiendo aprendido otro idioma como si fuera tu lengua madre. Bueno, ella es traductora, justo, se da la casualidad que es traductora y ella quiere entrar en ese centro, sí, realmente aprende, no sé si es alemán, lo primero que quiere aprender, de una forma muy extraña, tiene que escuchar grabaciones de alguien hablando en ese idioma y en algún punto empieza a entenderlo así de repente, de un momento para otro, adquiere el idioma, pero además esto va acompañado de que tienen que vivir de una forma muy estricta, tienen que levantarse a ciertas horas, tienen que comer ciertos alimentos, tienen que hacer ciertos ejercicios en ciertos momentos, tienen que pasar ciertas horas encerrados en ciertas circunstancias, por supuesto no pueden salir afuera, no pueden hablar entre ellos, está prohibido hablar, bueno. Es un absurdo total, este libro no tiene sentido, pero es que además encima es un libro muy mal escrito, esto es mala literatura a todo nivel, está escrito pobremente, los diálogos dan risa, los personajes son patitas estereotipadas de personajes en donde supuestamente también habla de cosas como un poco pasa con los libros anteriores, que son todos del mismo estilo, ¿no? De los inmigrantes, del racismo, del feminismo, de las relaciones de pareja, del amor consensuado o no consensuado, de la violencia de género, todo hablado tontamente, superficialmente, cliché. Que no te aporta nada nuevo, que te explica cosas que ya no hace falta explicar. Bueno, estos libros que no tienen trascendencia ninguna, además larguísimo, y que vos decís, bueno, sí, si se edita esto, se puede editar cualquier cosa. Y en el mismo estilo, el último libro antes del premio Fahrenheit, que es el premio a Matamos árboles para esto, porque bueno, en realidad estos dos podrían haber entrado en la misma. Hay que pensar muchas veces cuando los libros son así de malos y muy gorditos, que vos estás contribuyendo al desastre climático. Por lo menos que te los vendan en digital, ya está, que también estás contribuyendo al desastre climático. Pero es que vos estás haciéndole un mal a la humanidad con estos libros que no sirven para nada. Son papel... Yo siempre pienso en Raval con su historia Una soledad demasiado ruidosa, que el personaje de esa historia, lo único, o sea, su trabajo era convertir un montón de papel, libros y etcétera, lo reciclaba y lo convertía en papel nuevo para nuevas ediciones. Y yo pienso en esto, estos son libros que van a ir a la máquina recicladora porque no sirven para otra cosa. Que es el caso de La invitada, de la escritora estadounidense Jennifer McMahon. Esta es una escritora, este es terror, supuestamente, es terror. No saben de qué se trata este libro porque entró en las lecturas de noviembre, los vine arrastrando durante todo octubre y lo terminé de leer en noviembre por una cuestión de cabezadurismo realmente. Y bueno, no he hablado de... Es malísimo. Es malísimo. Es una historia que además no da terror. Sobre otra historia más
sobre brujas y feminismo, que ya parece que es de lo único que se pudiera hablar, digamos, de que ciertamente hay personas que hablan de estos temas de forma bastante seria e interesante, o por ejemplo en el caso de Penny Dreadful, que también lo tratan de una forma muy profunda y muy interesante, pero no es este el caso. Y que además, bueno, no tiene, este que sí que no tiene sentido que yo lo analice, porque es tan malo a todo nivel. O sea, podría decir de los personajes planos, podría decir de los clichés de la historia, de los estereotipos, de los diálogos cualquiera, de que está mal escrito, de que está mal desarrollado, de que es larguísimo, tiene como 600 páginas. Para no hablar de nada, de que es totalmente predecible, se sabe para dónde va a ir. Los personajes no tienen justificación ninguna, como siempre sucede en el terror, pero acá ya porque no están bien perfilados. La historia hace agua por todos lados, no aporta nada nuevo. Muchas cosas de estas podría decir, porque es lo que más o menos estoy diciendo de todos los libros en general. Pero este es como el sumum de, o sea, es la intrascendencia en sí misma. Es un libro, bueno, anecdótico, decir poco. Pero bueno, esto es que uno se pregunta, ¿estamos matando a la ecología por estas cosas? Qué terrible. Y entramos, señoras y señores, permítanme aprompicuarme como corresponde, porque yo me tengo que poner en este momento en diablo total, al premio Fahrenheit, que en este momento va a estar llenándose la pantalla de llamas. El premio Fahrenheit. ¿Qué es el premio Fahrenheit? Por quien no ha leído Fahrenheit, es un mundo distópico en donde se queman libros. Y bueno, Bradbury por supuesto criticaba esto y estaba todo mal, no se tiene que quemar la lectura. Y yo no estoy diciendo que haya que quemar literatura, no les estoy sugiriendo eso, no les estoy regalando fósforos, no les estoy diciendo nada de esto. Pero para mí, si yo lo tuviera en la biblioteca, sí querría hacer un buen asadito con el libro, porque son estos libros que decís, esto le hace mal a la gente, a la humanidad y a la cultura. Y es el caso de Las noches de flores, del escritor argentino César Aira. Voy a dejar acá mi librito para ponerme cómoda. Oh, Las noches de flores. Bueno, esto yo considero que es un libro basura, directamente. O sea, y creo que quemar este libro también haría mal porque estaría polucionando el ambiente y ni siquiera eso está bueno. No puede aportar nada bueno, digamos. Es un libro que está bien escrito. Eso es lo que más bronca me da. O sea, empieza bien y se va por unos derroteros que vos decís, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Que te estás burlando de la gente? ¿Qué te pasó? Paren, porque tiene incluso una etiqueta que me lo anoté, que se llama realismo delirante. Supuestamente a ese género pertenece este señor, del cual yo no había leído absolutamente nada. Este fue mi primer encuentro y encontronazo con César Aira. Me han dicho que tiene otras cosas que son mucho más interesantes, pero bueno, son estas cosas que decís, yo empecé con este pie, no creo que quiera seguir con ningún otro. Que es una ridiculez. Es un libro que es una falta de respeto. Es un libro que empieza con la idea de dos ancianos que, en un momento muy importante económico en Argentina, que fue un momento desastroso en Argentina, que fue el 2000, que especificaron todos los ahorros, la gente que tenía dólares dejó de tener dólares, el banco incautó todos los dólares y se quedó con todos los ahorros de las personas que tenían cuentas abiertas, no las devolvió. Bueno, fue uno de los baches económicos más importantes que tuvo Argentina y de la pendiente de la ruina sin remedio de Argentina, realmente. Y bueno, toma este momento y estos son dos ancianos jubilados que por supuesto no les alcanza el dinero para vivir y deciden trabajar en un delivery de pizzas, repartiendo pizzas, pero caminando, porque ni siquiera tienen transporte como para poder ir en transporte. A lo largo de esas caminatas por los barrios de Flores, es un barrio de Buenos Aires, un poco te habla sobre distintos personajes variopintos y sobre la situación económica y social de Argentina. Toda esa parte es súper interesante. Está al mismo tiempo entrelazada con una situación policial que es el secuestro y han matado y secuestrado a un chico adolescente que también es un repartidor de pizza. Y vos, en un principio no entendés muy bien cómo están esas dos historias relacionadas y en una segunda instancia y tercera instancia tampoco lo entendés. Porque cuando te la relacionas esas dos historias se va a un surrealismo sucio, grotesco, desagradable, de una falta de criterio total con respecto a lo que estaba narrando antes, que era interesante, que además era realista y que además estaba bien escrito, que realmente sentís que el autor se está burlando de vos o que te está dando una bofetada, digamos, a través del libro diciendo, inocente palomita, vos estabas leyendo esto pensando que yo era un escritor coherente y te vas a encontrar con esto. Por una cosa, además destila misoginia, machismo, homofobia,
todo lo malo que puede existir en un ser humano escrito en una historia, o lo que no en un ser humano, lo que un ser humano puede escribir plasmado en una historia, eso es una cosa desagradable que además no tiene ningún sentido, porque si vos me decís, bueno, tiene todo eso, pero es porque tiene que ver con la historia, está relacionado con el contexto que vos estás contando, puede gustarte o no gustarte, pero tiene una justificación, pero esto no, es injustificable para dónde va el autor con esta historia. No puedo decir mucho porque destriparía todo y sé que no puedo transmitir realmente el desagrado y la asquerosidad que es este libro gratuitamente, o sea, sin ningún sentido literario, porque estaría contando el final y, bueno, nada, les arruinaría absolutamente la historia. Pero realmente, si no me creen, yo les digo, váyanse y hagan la experiencia, después vengan y cuéntenme qué les pareció esta porquería de libro de César Aira, que merece ser quemado y por eso está como premio Fahrenheit. Por lo menos si lo tuviera en mi biblioteca. Por suerte este libro no lo compré, porque si lo hubiera comprado, no sé, la bronca que tendría en este momento, no se pueden dar una idea. Y hasta aquí llegamos con este súper especial de más de 2 horas. No sé cuánto va a quedar de este video, pero por favor, he estado grabando hace un montón de tiempo, ya se ha nublado en el medio de lo que he grabado, ojalá cambie el clima. Y bueno, me imagino que ustedes se lo van a tomar con calma para verlo, porque me quedan videos muy largos. Me reía porque me decía una suscriptora en el anterior, vi que duraba 1 hora 5 tus abandonos y me asusté. Y ahora no sé, esto va a durar 1 hora y media seguro, se va a asustar peor, te vas a asustar peor. Pero no se preocupen que yo me asusto más de tener que después editarlo. No solamente de tener que hacerlo y grabarlo, si ustedes vieran, les voy a mostrar para que vean un poco lo que son los detrás de escena. Miren lo que es esta hoja. Estos son todos la lista de los libros, los premios que pongo, cómo los voy distribuyendo. Yo me asusto de esto, me asusto de tener que grabarlo, me asusto de tener que editarlo, Dios mío. Editar es la parte que más me lleva. Así que quédense tranquilos, que nos asustamos todos en conjunto. Bueno, díganme qué tal fueron sus peores lecturas de este año. Cuéntenme si quieren, pónganme sus top 5. Ay, sus top 5, sus 5 peores lecturas. Si quieren comentar, obviamente, todo lo que de los que he hablado acá, si están si coinciden o si están totalmente en contra de alguna de las lecturas que yo puse en mi top y está en el top de sus mejores lecturas. No se sientan ustedes criticados, no tienen nada que ver, son gustos de cada persona. Yo no critico al lector, lo que critico es al autor. Así que en todo caso, si el autor está por ahí y me quiere decir de todo, también estás del todo tu derecho. Y bueno, nos estamos viendo finalmente para cerrar de forma positiva el 2025 en el top de las mejores lecturas, que también son un montón. Y que bueno, también me va a llevar bastante tiempo. Así que ténganme paciencia. Nos estamos viendo. Chao, chao.